Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Como ya saben, estamos en el quinto foro virtual, en este caso de experiencias innovadoras. El eje de este foro, por supuesto, que tiene que ver con nuestras experiencias en la virtualidad, que vinimos, no quiero decir padeciendo, lo que se padece es la pandemia, o sea, viviendo desde hace ya 3 cuatrimestres, prácticamente, y claro, todos hemos adoptado nuestra forma de mantener el contacto y sobre todo nuestra práctica docente con los nuevos grupos de alumnos de distintas maneras, y cada cuatrimestre es una experiencia distinta, ¿no es así? Entonces, como saben bien, la idea es escucharnos, compartir nuestras experiencias, y luego, una vez finalizadas las presentaciones, aquí tengo una lista, ahora voy a nombrar, yo estoy en la lista, pero me voy a omitir por cuestiones de tiempo, después en todo caso puedo decir algo, esas experiencias y hacer una especie de debate, conclusiones, reflexiones, ¿no? Que este espacio, por supuesto, invita, ¿no? Es el propósito de este espacio. La lista de presentaciones se inicia por orden alfabético con María José Almirón, por apellido. No está María José. No está María José, justo faltaba. Bueno, entonces el primero será Diego Caballero. Continúa Bueno, Carla. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Sigue Bien. Carla Desiderio. A continuación, Gustavo Lento. Luego Cristian Mallea. Penúltimo, Jorgito Noriega. Y luego Laura Silva, ¿sí? Así que cuando quieras, Diego, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen, yo soy docente de introducción a la investigación. Iba a decir a la comunicación, es otra materia que sí, ya estaba mezclando hasta niveles. Así estamos todos. Estamos así, sí, obviamente. Ya hace 5 años, creo, si mal no recuerdo. En los últimos 2 cuatrimestres estuve en la versión online, nada más, digamos, a diferencia del primer cuatrimestre, que bueno, nos tocó la pandemia, digamos que ahí estuve con 2 cursos de instrucción remota. Y bueno, yo la propuesta que había enviado para esta jornada era sobre reflexionar un poco sobre el rol de los asistentes académicos como tutores. Ahora voy a explayarme un poquito sobre eso, porque también es una cuestión que a mí particularmente, porque trabajo en escuela secundaria, me interesa mucho reflexionar sobre el rol tutorial que tenemos como docentes, si bien obviamente en la universidad tiene otros tipos de características, ¿no? Por cuestiones obvias de formación y obligatoriedad, etcétera, que tenemos los que trabajamos en educación media. Pero bueno, yo lo que había enviado, quizás en realidad para compartir y ver cómo se sintieron también ustedes como los que tengan asistentes académicos, un poco es revalorizar el rol y el programa de asistentes académicos que ofrece la universidad. Me parece que, bueno, obviamente depende de la dinámica que uno plantee como docente a cargo del curso. En mi caso tengo 2 estudiantes, una chica y un chico. Uno está a punto de egresar este cuatrimestre, y otro, bueno, promediando la carrera, que bueno, tuvieron actuaciones obviamente destacadas en la materia y fueron convocados por mi persona. Y bueno, como toda asistencia, he sido yo también ayudante ad honorem, pero en otra universidad, con otras características totalmente distintas, ¿no? Me parece que durante estos
años que me vienen acompañando los chicos, en el último año hubo como un valor agregado de parte de ellos que quizás surgió medio planificado, y otra parte que la pusieron ellos como ya visualizándose desde la función docente, que eso me parece que está bueno dejarlo, sobre todo si se visualizan, digamos, con un objetivo claro de ser docentes ellos. En mi caso, ambos quieren ser docentes y se nota a la hora de, desde las asistencias, desde los comentarios en clases, hasta la disposición a tener comentarios con los chicos por fuera, digamos, del espacio. En mi caso, como ahora estoy en la materia online, se trabaja obviamente mucho más asincrónicamente, bueno, en realidad como todos, pero en el formato de la materia online solo son clases especiales de las sincrónicas de 1 hora, a diferencia de las de instrucción remota, que son todas las semanas 3 horas. Entonces, obviamente, las clases son más dinámicas, para decirlo de una manera, por no decir que ando, o sea, me siento que me convertí en una especie de youtuber que no para de hablar, digamos, con un espacio obviamente a lo último de preguntas e intercambio, pero que obviamente se pierde un montón de cuestiones que surgían en el aula o en las clases de instrucción remota, donde uno obviamente puede emplear distintas estrategias didácticas, ¿no? para las temáticas, digo, más allá de las consignas de los trabajos prácticos, etc. Entonces, bueno, cuando surgió la posibilidad de estar en esta instancia, me pareció interesante revalorizar ese rol de los chicos, digamos, como tutores, en el sentido de, yo ya veníamos dividiéndonos un poco, digamos, las temáticas, obviamente siempre con supervisión y hablando conmigo, según los temas de investigación que los estudiantes elijan, bueno, o los tutoreaba yo, o algunos de ellos, insisto con esto de siempre con mi supervisión, pero teniendo en cuenta, digamos, en el contexto que estamos viendo, y espero que estemos saliendo, ojalá, no suelo ser tan optimista, así que esta risa que me sale por eso, pero ojalá que pronto, digamos, bueno, podamos en el nivel universitario volver a las aulas. Particularmente me encantaría que sea a la brevedad, obviamente con protocolos, etc. Pero, digamos, quería hacer foco en esto de la función tutorial, entendida como, digo, más allá de las cuestiones formales de la materia. ¿Y a qué me refiero? Digo, en este caso tuve devoluciones muy interesantes, muy emotivas de parte de los estudiantes respecto a los chicos que me acompañan, en el sentido de este acompañamiento por fuera de lo que es lo académico. Hemos tenido chicas que, bueno, se han muerto familiares, incluso 2 padres, abuelos. Bueno, supongo que a varios hemos tenido situaciones similares durante la cursada con los estudiantes, esperemos que no con ustedes en las historias familiares. Pero bueno, obviamente para todos fue difícil en ese sentido cuando hay tanto dolor alrededor, y ahí me parece que hubo un valor agregado en este último cuatrimestre de parte de ellos, en este seguimiento, pero también en esta cuestión de, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Digamos, dar aliento. Me parece que fue clave para varios, incluso lo han dicho ellos, digamos, en Revoluciones Anónimas, para no perder, digamos, la materia. Sabemos que muchos de los estudiantes hacen mucho esfuerzo para no abandonar la materia por una cuestión económica, y la verdad que ellos agradecieron mucho esta cuestión de ese esfuerzo que obviamente
para ellos que son estudiantes, además, digamos, es un esfuerzo extra, digamos, estar en diálogo constante o ver cómo poder ayudar a los estudiantes. Y me parece algo que está buenísimo, digamos, destacar, porque quizás a veces se pierde, ¿no? O nosotros como cabeza de los cursos, como que, bueno, obviamente somos los que reflexionamos o los que hablamos con las autoridades, con Carlos, etcétera. Y me parece que le da como un broche a la propuesta que da la universidad con este programa de asistentes académicos. Por eso me parecía interesante, bueno, reflexionar, también preguntarles a ustedes como colegas si habían tenido situaciones similares o al contrario, puede pasar que salga mal también, ¿no? Pero me parece que es algo que está bueno siempre reflexionar. Obviamente uno siempre hace autocríticas y revisa sus propias prácticas como docente, pero también está bueno esto de reflexionar un poco más allá como equipo o como líder de equipo, si se quiere, con respecto, bueno, a los asistentes académicos. No sé si estoy en hora, no me acuerdo cuánto tiempo Sí, era. estamos en hora y muy claro. Diego, muchísimas gracias. Justamente tu Perfecto. presentación, más allá de que te enfocaste en el rol de los asistentes, creo que se articula perfectamente con la de Carla, porque va a hablar sobre vulnerabilidad en tiempos de pandemia, ¿no? Ese aspecto de la contención, creo que seguramente va a tener que ver, no sé, me anticipo mi hipótesis sobre tu título, creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Con esa otra función. Así que creo que le das pie a la continuidad de Carla Desiderio, que cuando quieras. Sí, totalmente. Adhiero a las palabras de Diego del rol de los asistentes, que por supuesto es fundamental, y la vulnerabilidad y susceptibilidad se hizo muy presente, al menos en lo que yo pude vivir este cuatri, mucho más que el año pasado. Me encontré con algunos temas más resueltos, por supuesto con esto de dar materias como las que doy en la Facu, que es materia de diseño de indumentaria, en este caso de cuatri el año pasado 3 y 6, de aprender a ver de qué se trataba de dar esta materia de manera virtual, y este año ya con algunas cuestiones resueltas o un poco más resueltas, pero sí viví como mucha vulnerabilidad por parte de algunos estudiantes, de algunos alumnos, susceptibilidad también en el momento de dar algunas devoluciones, por ejemplo, de trabajos, y bueno, y adhiero totalmente a las palabras de Diego, que por supuesto que los asistentes académicos cumplen un rol fundamental, tienen otro tipo de conexión y contacto con los alumnos. Formamos un equipo muy sólido, muy sólido. Creo que esa es la clave, ¿no? Formar equipo. Y cuando me refiero a susceptibilidad también tiene que ver, y vulnerabilidad, con estas cuestiones personales que se sumaron a este cuatri, sobre todo de pérdidas, situaciones bastante tremendas para algunos alumnos, pérdida de familiares, de seres queridos muy cercanos, y aún así continuaron con la materia, y bueno, y el rol también que cumplimos y que también sumamos, que es el de, en cierta manera, contener, ¿no? Eh, esta contención que empieza a ser muy importante. Yo también me encontré con situaciones particulares con alumnos, por ejemplo, que son de otros países, pero que están viviendo acá y están solos, entonces el momento de clases es el momento
para sociabilizar, y es el momento en el cual ellos se encuentran con otros, y bueno, son todas las particularidades que tiene esta situación, ¿no? Y esta palabra que usamos mucho en esta época y que es burbuja, yo creo que el espacio del aula, este espacio que compartimos, se convierte en cierta manera en una burbuja. En una burbuja que por momentos nos ayuda a separarnos de este entorno difícil, ¿no? Y muchas veces también la burbuja está atravesada por situaciones complicadas que tuvieron que pasar algunos alumnos, ¿no? Por eso yo hacía referencia a la vulnerabilidad cuando pensé en el tema, porque es lo diferente que encontré este año, como que la susceptibilidad, la vulnerabilidad y el cansancio se hicieron más presentes, ¿no? También este año creo que ya encontré un cansancio en general, como un cansancio ante algunas situaciones que no lo sentí el año pasado, no lo percibí. Sí, por suerte, o no sé si es suerte el término, hay una cuestión de trabajo en equipo, ¿no? Y también por parte de los alumnos, y de una generosidad y de un compañerismo que fue notorio el año pasado, y también lo pude ver y lo pudimos vivir este cuatrimestre. Eso me parece súper valioso. Tanto el año pasado como yo lo que pude ver es que tienen una predisposición a la ayuda y ayudarse y a este trabajo en equipo que tal vez no lo he visto de manera presencial. Creo que tiene que ver la situación que estamos viviendo, ¿no? Y lo que hablábamos antes, antes de comenzar, que bueno, creo que todos tenemos que, de alguna manera, salimos diferentes, ¿no?, de esta situación, y no podemos no aprender nada. Y me parece genial que una de las cosas que veo como distintas sea la generosidad y el querer compartir y el hacer equipo. Eso me parece fundamental. Bueno, Carla, muchísimas gracias. El tema de los lazos solidarios creo que va a ser muy importante hoy. No sé, tengo ese presentimiento. Seguramente vamos a volver a hablar de eso en el debate. Y ahora invitamos a nuestro querido Gustavo a enseñarnos a renombrarnos, ¿no? Aprender a renombrarnos es el título de la ponencia del profesor Gustavo Lento. Muchas gracias, querida amiga Elsa, queridos colegas. La presentación va a tener 3 partecitas, que las voy a hacer bien cortas y para tratar de cumplir con el tiempo y citar al autor que traje, necesito ser como un poco rápido en eso. El primer tiempo va a ser compartir un texto con ustedes. Lo segundo va a ser de qué me sirvió ese texto para el marco de mi cursada y por qué lo tomo y por qué fue como un dispositivo que me sirvió mucho para entender una problemática real que yo estaba viviendo como profesor de diseño. Y posteriormente compartir un poco algunos resultados de eso, ¿no? Como esas 3 etapas. El aprender a renombrarnos, querida Elsa, tuvo como un renombramiento, ¿no? Me permití renombrar la presentación porque cuando la presenté estaba entendiendo mucho lo que dijo Carla y lo que dijo Diego, el rol del docente facilitador. Y de qué manera como docentes, tal vez aquellos que tenemos muchos años de práctica y de vocación,
nos encontramos en eso de ser profesores de una disciplina, pero a su vez abarcar algo que a mí me parece muy bueno, algo que yo creo que está súper bien, abarcar un poco más allá, de contener, de reírnos con nuestros alumnos, de saber frenar, de saber cuándo hay cosas que son necesarias y cosas que son contingentes. Y eso fue muy importante para mí en todo este año y medio. Entender la diferencia entre lo necesario y lo contingente. Voy a compartir entonces un breve segmento del texto y después les digo el autor. El texto dice así: un pool de corporaciones trata de monopolizar la infosfera entera y, en consecuencia, los flujos de producción de la imaginación humana. Este proceso, en efecto, ya está en una fase bastante avanzada. La producción industrial de contenidos para la televisión, el cine, la radio, internet, la edición en papel, la emisión de flujos ininterrumpidos y masivos de publicidad han producido ya un efecto de homologación heterodirecta de la actividad mental de la humanidad. La disneyificación del imaginario colectivo lleva más de 50 años y los efectos son bien visibles en la progresiva pérdida de capacidad imaginativa por parte de las últimas generaciones, en el conformismo creciente de los consumos, los estilos de vida y las expectativas sobre el mundo y el devenir. La Disney Corporation ha conseguido un efecto de uniformización de la sensibilidad y del imaginario mundial, mucho mayor del que lograron hacer en épocas pasadas la Iglesia y las religiones. Este es un segmento del libro Generación Post-Alfa, Patologías e Imaginarios del Semiocapitalismo, del filósofo Franco Bifo Berardi, de quien yo soy fan. Muchas veces soy profesor de cuarto año, a los profesores que no me conocen, de la carrera de diseño de indumentaria y textil. En el marco de la carrera me gané un mote de ser el profesor conceptual. Nunca supe qué quisieron decir con eso. Desde la gestión para abajo soy el conceptual. ¿Qué tal? La verdad que nunca me propuse ni ser ni tal ni cual, y la mirada que me rotula como conceptual tampoco ha generado un debate conmigo por el cual soy o no conceptual. Lo que sí sé es que para seguir o ser el conceptual necesitaba hacer unos cambios radicales en mi cursada, porque los alumnos, en la medida que iban llegando, su capacidad de decodificación de un concepto, de creación de un concepto, era cada vez más difícil. Por otro lado, la presión de la gestión, muy atinada, no me quejo, pero acercándome cada vez al mercado. No, hay que hacer productos para el mercado, y el mercado, y el mercado. Y yo decía, pero ¿qué fuck es el mercado si no somos solo nosotros? Y en todo caso, en la disciplina diseño de indumentaria, si tengo que ir a las pautas que el mercado me dicta, pues tendría que empezar a hacer cosas que hoy el mercado necesita ser juzgado y necesita ser en todo caso interpelado, porque tenemos la posibilidad de estudiar en la universidad. Porque hacer alumnos en la universidad, en el marco de seguir las pautas de un mercado que hoy se está mostrando de una manera tremenda, tirana, y en el caso de diseño de indumentaria es uno de los más corruptos a nivel mundial, a mí, como profesor, al menos me responde mi ética profesional, es decir, bueno, a ver, sí, mercado, interpelándolo. Pero para necesitar la interpelación del mercado de los alumnos de cuarto, necesité generar otros argumentos, porque con la dificultad que había de ser resultadista e ir a un logro tan inmediato, porque con esa velocidad y con esa voracidad que el mercado demanda, en 10 clases con alumnos a un cuatrimestre de recibirse, no iba a perder la posibilidad de poder generar en ellos al menos preguntas. Por eso es que me asocié a la ubicuidad de la duda. Y dije, de acuerdo, tenemos que empezar a dudar, tengo que empezar a desconfiar, porque tal vez sea
que en la duda y en la desconfianza logre que mis alumnos se pregunten acerca de ese mercado que tanto parece que nos demanda, al cual tenemos que responder con tanta inmediatez. A tal efecto, dije, bueno, a ver, ¿cómo lo hago? Dije, bueno, me agarré de algunas cuestioncitas, de algunas situaciones en el arte que cuando las recibí o cuando las estudié, me generaron un cambio en la mirada o en mi cosmovisión, tanto creativa como de docente. Lo primero que hice fue agarrar el dogma. 90s, cine. Dije, bueno, a ver, me agarro del dogma, de todos los autores del dogma. ¿Por qué? Porque al menos el dogma tuvo la utopía de enfrentarse a Hollywood. Y como soy un buen amante de Bifo, dije, bueno, a la Disneyificación. Bueno, me agarro del dogma. Empecé con mis clases de diseño e indumentaria, a hablar acerca del dogma, compartimos películas con las alumnas, fue muy, muy, muy amoroso recibir lo que veían mis alumnas de una película de Lars von Trier. Utilicé a Lars von Trier para un nivel de análisis más profundo de lo que se veía, y así establecí un diálogo con mis alumnas muy tierno, muy amoroso, muy genuino. Por supuesto, yo no tuve el afán de hacer un análisis actancial de cine. No, no, esa no es mi disciplina. Hay profesores que lo van a hacer maravillosamente mejor que yo. Pero sí sabía que atrás del dogma había una formulación. Y esa era la formulación que yo necesitaba que mis alumnas empiecen a ver. Me asocié a la deconstrucción. Presenté el esquema de la deconstrucción más alineado a los conceptos de Derrida y algunas cuestioncitas de Nietzsche. Entonces, apareció el primer espasmo, porque para algunos la deconstrucción es en diseño de indumentaria, hablo, ¿sí? Es cambio las cositas del lugar y las agrando y las hago medio locas. Tal vez sí sea, pero no es lo único. Yo quise ir a otra raíz. Entonces, apareció la deconstrucción. En mis clases empezaron a aparecer Derrida, Nietzsche, empezaron a aparecer algunas cuestioncitas por ahí de Bataille, empezaron a aparecer algunas. Yo me río solo porque digo, bueno, yo me acuerdo que le comentaba a una amiga cuando salía de mi clase, me dice, pero vos estás mamado, me decía. Claro, en el estás mamado no solo había un chiste, sino que también había un prejuicio. Porque la pregunta es, ¿por qué eso no se puede estudiar en diseño de indumentaria? ¿Y por qué en diseño de indumentaria lo único que debe importar es la manga, el cuello, el largo, el mercado, lo que vende, lo que queda bien, lo que queda mal? ¿Por qué? Si en todo caso hay que renombrarnos. Y por último, y para complicármela más, atravesando por la deconstrucción, utilizo el brutalismo porque soy fan del brutalismo. Y no se olviden que el brutalismo también fue una cachetada a todo lo que había de la arquitectura a nivel lo que había que ser. Bueno, el brutalismo dijo, ¿saben qué? Acá tengo otra cosita para mostrar. Y utilicé autores brutalistas, utilizamos el brutalismo, y no saben, queridos amigos, lo hermoso que era escuchar a estas pibitas con su vocabulario, con sus textos, hablar de la asociación entre dogma, deconstrucción, brutalismo. Yo estaba fascinado con esas clases. ¿Cuál era el fin? Bueno, renombremos esto que hacemos. Les prohibí que me digan fashion film porque me tenían harto. Les prohibí que me digan producción de moda porque me tenían harto. Dije, acá no vamos a hacer campaña de nada. No vamos a convencer a nadie. No vamos a vender nada. Investiguen. Vamos a un problema que es crear una imagen. Y veamos, simplemente con la intención de probar y no de lograrlo, si tal vez podemos nombrar a algo de otro modo. Es así que hicieron unos videos, bueno, el recorrido fue bastante largo, pero yo les voy a mostrar solamente un 10% del logro, porque es el que me parece que puede ser un poquito más. Hicimos unos ensayos audiovisuales e hicimos unos ensayos fotográficos. Los ensayos fotográficos los pueden empezar a ver a partir de hoy
Bueno, empecé a publicarlos ayer en el Instagram Lento Moudon. Yo todos los días los publico. Dice, proyecto de la alumna Lento Moudon, y todas mis alumnas empezaron a entender que antes que la producción de moda, había algo llamado imagen y había algo llamado fotografía que tenían que estudiarlos de otro modo. Y si lo querían anclar en moda, la moda no podía seguir cumpliendo con esas campañas ridículas con una chica puesta atrás de un árbol, y díganme, ¿en qué momento alguien se pone atrás de un árbol para mostrar ropa? Entonces digo, en ese punto es donde todos empezamos a reírnos y a generar, al menos, dudas. Atención a esto, queridos amigos. En ningún momento me puse en el lugar que esta es la única que va, sino que siempre dije, lo comercial necesita esto. Muy bien, lo comercial tiene otras pautas. Yo estoy en 4º año, ya han hecho ropa, ya han hecho campañas, ya han hecho un montón de colecciones. ¿Por qué no aprovechamos para romper un cacho? Bueno, hice exactamente lo que la coordinación no me pidió, pero bueno, tampoco creo haber no cumplido con mi función de profesor. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar entonces un par de los chinos. Ay, una vez me pasó que dije en el aula, digo, uy, pero esto es un chino. Y había un chico oriental. Lo miro y le digo, yo soy judío. O sea, no, la compliqué. Bueno, ahí va, amigos. Vamos a mostrar, voy a mostrar solamente un poquito, ¿sí? No se enojen si lo corto. Soy Oriana Spinelli. Éxito es lo que lográs si confías en vos mismo. Ojalá puedas dejar de escuchar a los que te dicen lo contrario. Soy Solana Alfano. Ser rechazados, ¿no es parte de la evolución de uno mismo? Para dejar atrás tantas estructuras, ¿vos podés romper con ello? Io ho scritto pagine ho visto sale quei lapidi, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo di salire dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se puoi fermarti di testa, prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Ma diversa da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla, ti portami dove sto galla, che ti mi manca l'aria. Bien, esto sigue, hicieron un ensayo audiovisual más 2 ensayos fotográficos por alumna. Y algo para cerrar, quiero aclarar que lo hicieron todo ellas. Es decir, todo lo hicieron con software gratuitos, con elementos que yo pasé del Instagram gratis, y la edición es un stop motion de lo más sencillito, porque también fui a técnicas muy sencillas. Todo lo hicieron ellas, hicieron la ropa, el maquillaje, estudiamos guión, sonido, hicimos un cuatrimestre bomba, porque es muy importante entender también que acá Carla puede dar fe como profesora de diseño de indumentaria,
la cantidad de carga de trabajo que tienen los alumnos de indumentaria en 12 clases, yo creo que por eso son muy buenos nuestros alumnos, en indumentaria hablo en particular, porque en ningún lugar del mundo hacen tantas cosas en tan pocas clases y en tan poca cantidad de horas, y lo hacen bien. Entonces digo, nada, amigos, quería compartir esta actividad. Estoy haciendo como un giro hacia renombrarnos, estoy haciendo un giro hacia directores creativos, hacia empezar a enlazar la palabra, y como dijo Bifo, tal vez sea que la poesía nos salve. Tal vez por ahí vaya. Gustavo, me tocaste el corazón. Bueno, como suele ocurrir, pues creo que es riquísima tu presentación, da para mucho. Creo que ser un profesor conceptual, desde mi punto de vista, es un elogio, tal vez para los alumnos suena amenazante, ya sabemos cómo es, pero sin embargo, digo una sola cosa, obviamente está muy lejos de la riqueza de tu, no solamente de tu exposición, de tus citas, perdón que opine, ¿no? Sino también de los resultados, ¿no?, que obtuviste. No subestimar a los alumnos, o sea, son capaces de entenderlo, de captar, de capturar conceptos, de apropiarse de los conceptos, no tenerle miedo a Derrida, Deleuze, a todos esos autores que de alguna manera los enriquecen y permiten además asociar esa creatividad que vimos con, o sea, la posibilidad de conceptualizar también permite crear, es un puente para eso, ¿no? Entonces a mí lo que me anima, hablo desde mi experiencia como parte de los destinatarios de la presentación de Gustavo, es eso, ¿no? Ver que, un dato que me hay que animarse también a pedirles más, no subestimarlos en ese sentido. Sí. Eso como en primer lugar, pero creo que hay algo que también me interesa. Las introducciones que son ellas hablando, no guioné nada, fue espontáneo. Yo les pedí un tiempo, les pedí 3 tomas, y que digan lo que querían. Claro. Yo y dije, tranquilas chicas, me mando con eso. Lo que quieran. Y además tomando en cuenta que es un cuarto año, ¿no? Son capaces de integrar, tal vez no lo podemos pedir en primer año, pero en la finalización de la carrera. Así que, bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Pasamos ahora a la presentación de Cristian Mallea, que va a hablar de tinta online. ¡Qué misterioso! ¿Ahí me escuchan? Ahí bueno, la verdad que es imposible no referenciarme a lo que acaba de exponer recién Gustavo, que la verdad me concilió con la profesión. Pero yo te voy a pedir algo, María Elsa. ¿Puedo dejar mi lugar para el próximo compañero? Porque le llamo a la realidad de mi situación acá en casa. Justo en este mismo minuto el albañil me está haciendo señas. Tengo una tropa de albañiles rodeando mi casa. Es una casa tomada, por eso estoy en la cocina, porque tengo una habitación desde la que daba clases y tengo que ir a cerrarles y pagarles. Así que si puede pasar la compañera siguiente, yo vuelvo con menos plata a conversar sobre lo mismo. De la virtualidad, ¿no? Se puede ser. Pasar, ¿no? Esto, el trabajo, la casa, se entiende. No te preocupes, creo que Carlos no hay ningún problema, ¿no? Entonces, si Jorge Noriega, nuestro amigo también, si querés tomar el lugar por Cristian. Por favor. Bueno, la verdad que una alegría escucharlos a todos mis colegas de lo que han comentado, me pareció impecable. Yo también me quedé pensando un poco en cada una de las cosas que hablaron cada uno de ellos. Siempre que empiezo la materia que es Historia del Arte, que los estudiantes lo miran como diciendo esto va a ser un bodrio. Y también pienso, cuando comienzo todo esto, a decir que a veces recordamos el pasado como creemos que fue, pero no fue como en realidad, como fue la realidad. Y entonces cuando inicio la materia que tiene que ver con el impresionismo, trato de que ellos se metan en la camiseta de esos autores que fueron tan vehementes y todas las cosas que fueron resolviendo a medida que fue pasando
el tiempo y los cambios permanentes de grandes revoluciones en pugna que fueron pasando dentro de la historia. Lo que me llamó la atención en la primera etapa de la pandemia del año anterior a esta, noté el gran cansancio que lo decía Carla anteriormente, pero también noté una gran profundidad de los debates que teníamos, ¿no? Porque en algún momento cuando ya pasamos a ver, por ejemplo, el expresionismo abstracto, descalificaban a muchos autores en los debates, como por ejemplo a Jackson Pollock. Cuando llegamos a Warhol, muchos lo destrozaban, ¿no? Pero no por una cuestión de que cada uno podía expresarse y decir lo que pensaba, pero ellos pensaban en la calidad técnica, en el pensamiento del autor, en cómo avanzaban, o, hablando del puntillismo, cuando entienden ellos que esto tenía que ver con el offset y los puntos píxel, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto fueron surgiendo grandes debates con una profunda intensidad, llegando ya al final y dándose cuenta que quizás los últimos, los mohicanos, habían sido los surrealistas, ¿no? También en esa profundidad de pensamiento me sorprendió porque muchos estudiantes que en otro momento no pasaba, y yo les hablaba a veces de la maldición china que decía, espero te toquen vivir tiempos interesantes. Esa maldición china me parecía que había sido muy lejano, y yo a veces les contaba qué belleza haber estado viviendo en la época de Gustav Klimt, qué belleza en determinadas épocas, ¿no? Pero sin embargo hoy nos está tocando a nosotros, y hoy tenemos que hacer, de alguna manera, salir adelante frente a todas estas situaciones que estamos viviendo, y algunos estudiantes me decían, yo creo, Jorge, que lo que era antes ya no va a ser más, eso se terminó, eso se ha agotado, ahora va a ser otra cosa. Entonces yo le preguntaba qué cosa sería, y ellos me decían, no, bueno, yo me imagino que quizás los libros ya van a ser directamente videos, de voces que hablan, que nos cuentan cosas, y bueno, iban surgiendo cosas muy extrañas que me llamaban la atención y me gustaba porque, bueno, me encanta mucho meterme en el pensamiento de toda esta gente joven que viene con otra cabeza, con otra forma, y una vez se siente tan estructurado y construido de una manera de esa parte del pasado que yo tanto he hablado. Pero también me hablaban de lo fascinante que habían sido los surrealistas, ¿no? Con toda su locura, y algunos decían, sí, esa locura está instalada hoy acá, con esta pandemia. Esta locura es la que de alguna manera nos va a sacar adelante, encerrados en un determinado lugar, para ver cómo nuestra creatividad abre, ¿no? Abre mente. Y bueno, fueron trabajando muy intensamente, hubo mucha comunicación, mucha angustia, como decía Carla. Esa angustia había que contenerla de alguna manera. Estaban muy contentos porque la angustia la canalizaban en la parte práctica, a través de lo técnico. Ellos aplicaban eso, y cuando volvía a la clase siguiente venían renovados y contentos de decir, logré un objetivo que yo jamás creía que iba a lograr, hacer un trabajo como este, y me sorprendo a mí mismo. Ese bucear interno de cada uno de ellos. Obviamente que con una gran alegría de haber logrado ese objetivo para ellos, donde había diferentes edades en algunos grupos, donde el día miércoles a la noche había una señora mayor que era licenciada en Ciencias Políticas, que entró en un debate muy intenso con gente más joven, y eso hacía que los debates se hacían interesantes por las diferencias de edades. Y esta señora, que era muy querida por el grupo también, justamente antes de la entrega final, su madre se enferma, tiene COVID en el lugar donde está internada, fallece la mamá, y ella y su pareja también tienen COVID, y nos enteramos de esta noticia que también nos partió al medio a todos porque no lo esperábamos, ¿no? Finalmente no pudo cerrar la cursada por toda la situación, ella misma pidió que lo dejaba pasar. Bueno, tuvimos todos estos desequilibrios y angustias
grupales, personales, con todos estos tiempos, mucha comunicación por todos los medios quiere decir por los medios que nos daba el Blackboard, pero yo también tengo un grupo de Facebook, donde en algunos casos yo me comunicaba por Messenger. Y entonces, escuchar la voz del otro fuera de la clase habitual también era confortable para el estudiante en algún caso de no poder continuar con algún trabajo práctico, sobre todo porque la materia que trabajamos están todos los diseños, y por ejemplo, la gente de creación sonora, por ejemplo, me decía: Jorge, yo jamás tomé un pincel, no tengo la menor idea de cómo realizar esto. Y bueno, íbamos indicando la cuestión técnica, ¿no? Las ayudantes de cátedras también fueron una parte importante del equipo, porque ellas explicaban muy bien cómo habían desarrollado su parte cuando fueron parte de la cursada, cómo desarrollaron lo teórico, cómo trabajar un tipo de estilo en el Photoshop, etc., ¿no? Entonces esto ayudó muchísimo, y la verdad que lo que decía Carla, sentí el cansancio al final, que fue muy diferente al anterior, el cansancio de todo, y que de alguna manera alguien cercano o más o menos cercano siempre tuvo a alguien internado o alguna situación difícil de familia. Así que la verdad que he crecido muchísimo, me conmovieron muchas cosas en todo ese tiempo, y bueno, pero me alegró mucho haber compartido con ellos todo ese tiempo, y uno le da un poco de cosa cuando ya estábamos todos consolidados, uno ya se tiene que ir, ¿no? O sea, ya terminó lo que habíamos logrado. Pero bueno, y también lo que me hizo, lo que me sucedió durante todo ese tiempo es que creativamente, desde la palabra, desde el pensamiento, íbamos todos trasladando un montón de cosas importantes para cada uno de nosotros, y que hizo que se notara que el grupo de que empezó al final había crecido mucho, ¿no? Entre todos. Eso fue muy, muy interesante. Y también la creatividad de lo que fue surgiendo en cada uno de ellos. Y antes de empezar le decía a Gustavo y a Carlos que a mí a nivel personal, creativamente hice un montón de otras cosas que jamás se me ocurrió que podía llegar a hacer, desde creaciones personales y de cosas que fueron surgiendo en base a todo este recorrido, ¿no? La verdad que fue importante. Esa es la parte positiva que uno siempre trata de buscar la parte positiva, ¿no? De todas las cosas que hemos vivido. Pero lo positivo siempre está adelante, y creo que bueno, que en algún momento esto terminará, ¿no? Creo que ya pasó bastante tiempo, así que en algún momento volveremos a estar nuevamente en el aula. Eso es todo, Elsa. Bueno, Jorge, muchas gracias. Creo que hay que subrayar, por lo menos me parece que es importante, eso de canalizar la angustia en creatividad, ¿no? Transformar lo negativo en una oportunidad para la creatividad. El tema también del crecimiento personal, ¿no? Creo que también tiene que ver con el renombrar del que habló Gustavo, esto de ya no vernos como esos docentes distantes, sino también el componente patético en el sentido del pathos, ¿no? De las emociones, que no las tenemos que dejar de lado, sobre todo en este momento, ¿no? Y más allá de la finalización, o sea, como decías vos, ¿no? Al terminar la cursada, cuando ya se estaba acomodando el escenario, ¿no? O la comodidad mayor que había en el escenario, bueno, se terminó, pero sin dudas dejaste la huella, que es lo importante, ¿no? Y eso no se va más. Lo último que quería decir, que también lo que noté que en algún momento, en casi todo momento, yo en mi caso me olvido de ser docente, porque me meto tanto en la cuestión de acompañar y de estar, que lo que menos me interesa que se estén acordando este señor o este profesor
pero sí volcando todo lo que uno sabe para que ellos puedan avanzar, y siempre noté el agradecimiento, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y como decía Ortega y Gasset, siempre enseñarle a dudar, ¿no? Porque la duda es lo que nos sigue incitando a avanzar, me da esa sensación. Porque en todos estos autores que vimos, que fueron muchísimos, y que yo decía no nos va a alcanzar el tiempo, en todos ellos yo le decía, bueno, llegaron hasta acá estos autores o este movimiento, pero piensen que en algo podemos llegar a dudar de ellos, ¿no? Y le mencionaba a una crítica de arte mexicana que siempre decía que a cada movimiento había que analizarlo de todos sus lados, y sobre todo criticaba mucho, por ejemplo, el dadaísmo, ¿no? Que ellos decían que, bueno, que hoy estábamos medio entre el dada y el surrealismo, dentro de lo que estábamos viviendo en la actualidad. Y entonces, bueno, mencionaba mucho a Belina Lesper, que es esta mexicana, que la pueden encontrar en YouTube, y ellos veían algo de ella y volvían nuevamente a la clase siguiente a hablar de esos temas, y bueno, se posicionaban de manera muy interesante. Bueno, era eso. Y gracias a todos porque me pareció maravilloso lo que dijeron cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos, Jorge. Ya seguramente volveremos a estos temas en el debate. No sé si Cristian ya terminó con su transacción. No te escuchamos. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya está, ya están afuera los intrusos. Bueno, disculpen. Lamento haberme perdido la exposición de Jorge en su gran parte, pero bueno, me congratula escucharlos porque se siente la falta del cruce con los colegas en los pasillos de la universidad. 2 años, recién lo escuchaba a uno de los compañeros decir, claro, el segundo año no es sorpresa que estemos agotados, que estemos hastiados quizá de la virtualidad, y sin embargo le fuimos encontrando todos un modo distinto de hacerlo, ¿no? En mi caso particular, y acá un poco, obviamente no va a quedar otra que pegarme a la referencia que arrojó Gustavo, que me pareció fantástica, no solamente por Bifo Berardi, a quien yo también admiro, sino que vengo a mostrar la otra cara, porque mi materia es Ilustración 1, en la carrera de Ilustración en historieta, es de historieta exactamente, particularmente esta materia, y yo manejo, y soy un grupo, parte de este grupo de gente que presta su mano a la disneyificación, como dice Bifo, como dijo Gustavo, del universo, con lo cual la batalla es bastante cruenta porque se vive de manera dual, porque se supone que uno desearía trabajar en la factoría Disney o en todos sus laberintos, y entonces la batalla hay que darla desde adentro de la disciplina, lo que se hace a veces sumamente duro. ¿A qué me refiero? Que muchos de los jóvenes que vienen a la universidad vienen con ciertas fantasías al respecto de la profesión del dibujante, en particular el dibujante de historietas, pero también del ilustrador, aquel que va a trabajar y va a docenar su arte en las grandes corporaciones, como puede ser la de Disney y otras. Y eso dio de bruces con las realidades que vino a mostrar este proceso tan raro de la primera pandemia universal a esta escala, ¿no? Que tiene que ver con el encierro, que tiene que ver con los modos de comunicación que se fueron transformando, en algunos casos pervirtiendo, y ahí es donde encontramos, calculo que a ustedes también les pasó, la mayor dificultad. Más allá de que uno es, o a veces se siente, como en mi caso, un geronte, ustedes todos son muy jóvenes, pero yo soy a veces con la dinámica, no solamente, sino también, sobre todo con el hardware, bastante torpe, bastante inútil. Y soy, de hecho, ahora mismo me sorprendo a mí mismo manipulando un objeto que ya los chicos casi no conocen, que es un portapluma. Como soy de la tinta china y del lápiz, y de que creo que los chicos tienen que pasar por la experiencia física antes que la digital, por ejemplo, costó un horror, ¿no? Porque muchos de los jóvenes se fueron a refugiar
dentro del encierro, del refugio que suponía la pandemia, en esta fantasía de la que hablamos, ¿no? Entonces, entre otras, aparte de la técnica, que en este caso, respecto de las herramientas de nuestro trabajo, era la técnica también en la fantasía de vivir un mundo diametralmente atravesado por Netflix, las redes y productos culturales que se supone que a los que uno debe aspirar como trabajador. No me ocupa tanto la palabra artista o la palabra obra. La obra es la que estoy padeciendo acá en mi casa con los muchachos. Dicho esto, el grupo que a mí se me presentó por primera vez, la verdad que yo no había tenido experiencia, no sé si es la de ustedes, pero me tocó un grupo quizá demasiado numeroso, con el que yo casi no podía, un grupo de más de 45 alumnos, 46, 47 llegaron a tener, algunos abandonaron en mitad de la cursada, con realidades absolutamente diferentes, desde una alumna italiana, alumnos en el interior del país, alumnos en el exterior del país, cada cual con un matiz diferente, con muchas dificultades, todas diferentes, digamos, la persona que estaba en Italia, la dificultad era del idioma, pero la que estaba en el interior se sentía esa paz o esa parsimonia que sí tenían, o que sí pudieron conservar los lugares del interior de nuestro país, y las realidades agitadas de compañeros de Colombia, de Perú, de Chile. Digamos, eso inundaba o tenía de un matiz al que no podíamos ignorar con mi asistente, con Sabrina, que fue capital porque al ser joven me dio una mano muy grande con respecto a la dinámica y a la modalidad. Y costó muchísimo, y encontré yo la finalidad, digamos, de esta materia es aportar al portfolio del futuro dibujante una historieta, ¿no? Una historieta consistente, con una buena historia, con chicos que quizá nunca leyeron historietas, por ejemplo, ¿no? Es curioso que el dibujante de ilustración de la carrera, el dibujante de historietas o el futuro animador, son gente por lo general que consumen sobre todo el material de redes, y no consumen el material en concreto. O sea, me costó mucho hacerlos ver películas enteras o leer PDFs completos de historieta porque no tienen el ejercicio, digamos. Y por suerte logré un núcleo duro de alumnas y alumnos que sí siguieron detrás de un, no sé llamarle apotegma, quizás sea solamente una frase de un guionista argentino, lamentablemente desaparecido, él y sus 4 hijas, que es Héctor Germano Estergel, que hablaba del héroe en grupo, el héroe grupal y no el héroe individual. Y ahí pudimos ir, digamos, primero concientizando de la lectura, de la dificultad de la disciplina, que requiere muchos años de estudio, no los años solamente de la universidad. El ánimo de la lectura, o lo maravilloso del encuentro con la lectura, que muchos fueron descubriendo por primera vez. Muy duro tener que contar quiénes son los maestros en cada uno de los países de los alumnos latinoamericanos. Estamos hablando que el 100% de estos alumnos latinoamericanos ignoraba plenamente a sus propios dibujantes, ¿no? Entonces a nuestros alumnos de Perú yo les contaba de los maestros dibujantes peruanos, y así en Chile, así en Colombia y el resto, ¿no? O a la italiana, cosa que me sorprendió muchísimo, que vivía en Milán, explicarles quiénes eran los grandes dibujantes milaneses que influenciaron a los dibujantes argentinos, y que incluso muchos vivieron aquí, como el caso de Hugo Pratt, que vivió muchísimos años, ¿no? Era sumamente extraño en este mundo tan dinamizado por una información superficial, que es la que atraviesa la vida ya, porque ya antes podíamos hablar de las redes que eran como una cosa, digamos, extra en nuestra vida, pero ahora nuestra vida estaba dentro de las redes o estaba dentro de la modalidad que es esta que llamamos online. Con lo cual, la tarea, dado el número de alumnos, se hizo sumamente agotadora. Mis clases duraban, se agregaron, hablemos con Diana, y agregamos 1 hora a la clase para poder tener más tiempo para poder revisar imagínense, los trabajos de 47 alumnos, pero duraban bastante más. He llegado a tener clases de hasta 7 horas. Con lo cual, se convirtió en una especie de sacerdocio, más que por el sacrificio, porque me iba a quedar sin mujer, digamos, iba a convertirme en célibe, como los sacerdotes, si seguía así, porque mi mujer llegaba un momento, imaginen, nosotros tenemos un niño de 11 y otro de 2, el de 11 es un santo, y como siempre, el de 2 es un demonio. Entonces llegaba un momento que
como les debe haber pasado a ustedes mismos, era muy difícil alejar la realidad familiar, como ahora mismo, de nuestras clases. Con lo cual era como la Universidad de Palermo y la casa de Cristian eran una sola cosa, y así fue durante todo este arduo cuatrimestre para mí. Sin embargo, y lamento no poder porque no tengo la compu a mano, como para hacerlo, compartirles el trabajo pero lo voy a subir y lo voy a compartir, no sé, en algún otro espacio, para que vieran lo que finalmente logramos con los muchachos y las chicas. Realmente me sorprendieron, tuvieron una entrega total y el refugio verdaderamente se convirtió en un lugar de creación, tanto en la escritura como en el dibujo de estas historietas que tenían entre 8 y 14 páginas. Algunos superaron con creces ese número, y lo que más orgullo me da es que entendieron que a mí no me interesaba que ellos, perdón, voy a apagar la pava, esto es televisión, ¿verdad? No me interesaba que cumplan con un TP final para aprobar una materia, sino que esa historieta vaya a nutrir una carpeta con la que el día de mañana puedan conseguir trabajo. Y eso creo que sí lo logramos, y bueno, lo que les debe haber pasado a ustedes, espero que a todos, mucho agradecimiento y mucha cercanía en los momentos difíciles, porque hubo de todo, hubo gente que se descomponía en clase, hubo gente que con pérdidas irreparables de parejas o padres. Bueno, fue en ese sentido un año terrible para mí y para los alumnos también, como calculo que a todos ustedes. Así que cobraba el doble de importancia la creación o la creatividad en general como herramienta de superación de este infierno, ¿no? Bueno, perdón, creo que me excedí. Eso es lo que quería aportar. No, no te excediste en absoluto, Cristian, realmente un placer escucharte y esperarte, especial a Pava y a los albañiles. Creo que este encuentro en particular está sacando a flote no solamente reflexiones, sino emociones, y esto también es, no digo sanador, no me gusta ese término, pero creo que nos estamos enfocando desde la primera charla a eso, ¿no? a este aspecto que nos lleva más allá de nuestro rol de docentes, y en el que sin dudas vos con estas experiencias ayudaste digamos, a que nos involucráramos más todavía en este tema. Muchas gracias, Cristian, y nos queda la última presentación, gracias a vos, por favor, que es la de Laura Silva, que nos va a hablar sobre la enseñanza artística en tiempos de pandemia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ya nos hemos saludado, hemos compartido, nos hemos reído. Para los profes que no me conocen, que creo que con Jorge nos cruzamos periódicamente ahí en San Lloret, y creo que con Gustavo también, pero no los tengo. Yo soy docente de dirección teatral, lo cual se imaginarán que fue un inconveniente serio al momento de inicio de pandemia, porque gran parte de la cursada, gran parte del currículo está sostenido en la práctica con actores, lo cual estaba prohibido el año pasado, ¿sí? En el primer cuatrimestre. Yo doy clases solamente en el primer cuatrimestre, entonces cuatrimestre 2020 directamente no estaba permitido, y en la segunda experiencia, que fue la de este año, una de las alumnas me preguntó si podía hacer prácticas con actores, y yo la verdad es que tuve que decirle que yo no la podía, que no se lo podía prohibir, pero que tampoco lo avalaba, ¿no? Porque realmente no estaban los protocolos todavía tan claros como ahora. Bueno, de hecho después esta chica terminó contagiándose de COVID, lo cual fue bastante doloroso. Por suerte la pasó bien porque es una chica muy jovencita y no tuvo mayores complicaciones, pero bueno, digamos que la primera dificultad que se me presentó fue esa. Ahora, para ver lo positivo, ¿no? Sumándome un poco a lo que decía Jorge. En primer lugar, toda mi admiración para todos ustedes por la cantidad de alumnos que tienen. La verdad que en ese sentido yo me siento una privilegiada, porque en escénicas realmente las comisiones, por lo menos en lo que es dirección teatral, que es
la carrera, digamos, donde los alumnos tienen mi materia como obligatoria, realmente son comisiones muy, muy, muy chiquitas, lo cual me permite trabajar históricamente, digamos, antes de la pandemia también lo trabajaba de esa manera, digamos, hacer un trabajo mucho más personalizado y de acompañamiento. Yo cuando empiezan, los chicos están en segundo año, o sea, que no los agarro tan blanditos, digamos, tan crudos, pero tampoco están a punto de recibirse. Entonces es como casi un lugar que está bueno. Y siempre les digo que yo no les puedo enseñar a dirigir, que en todo caso lo que puedo hacer es acompañarlos a que descubran el director y la directora que son, que llevan adentro, que descubran su propio color, su propia forma. Y los escuchaba muy atentamente, me pareció todo muy, muy interesante, y yo decía, pucha, qué cátedra difícil que tengo. Al mismo tiempo, digo, la facilidad de que sean pocos, o la ventaja de tener pocos alumnos en la comisión, y la desventaja, que para mí no lo es, digo, pero la complejidad de que en dirección teatral, o por lo menos como yo planteo la materia, confluyen las artes que enseñan todos ustedes, desde el diseño de vestuario, ¿no? Entonces se vincula mucho con diseño, entonces muchas veces vamos a historia de la moda, historia del arte, ni que hablar. Todos los años yo les entrego un PowerPoint donde les hago un recorrido desde el arte greco-romano hasta los sismos, y siempre les digo, no podemos iluminar, porque es otra de las cosas que pretendo enseñar, sin conocer a los barrocos, a los románticos y a los impresionistas de mínima, ¿no? De ahí después veremos, ¿no? O sea, es como un básico. Por supuesto la ilustración, coincido con lo que dice Cristian, yo también les pido que dibujen a mano, que no usen software, o sea, pero no sé dibujar, profe, no importa, no voy a evaluar tu calidad de dibujo, lo que quiero es que me muestres con tu propia mano cómo, entonces tengo un libro de Fellini y Manara, entonces siempre se los muestro, ¿no? Le digo, mirá lo que hacía Fellini, después mirá lo que hacía Manara, yo quiero que hagas lo que hacía Fellini, ¿no? Así que bueno, esa parte está buena. Y también esto que contaba Gustavo, de la reflexión, y de poder meternos con otras cosas. Entonces ahora digo, bueno, ¿qué es lo que viene para quedarse? En primer lugar, como no podíamos hacer práctica escénica, lo que hice fue concentrarme en el diseño de la puesta, básicamente. Y uno piensa, bueno, súper técnico, súper frío, no, la realidad es que ahí es donde los alumnos tienen que hacer sus verdaderas tomas de partido. Por otra parte, una característica de mi cátedra, que es por la cual me convocó la universidad en su momento, yo soy especialista en Shakespeare. Entonces, les doy un Shakespeare, un Otelo, trato de tomar las más cortas y las más sencillas, digamos, de abordar, y ellos, los alumnos, lo que tienen que hacer es, ya esto lo hacíamos en época presencial, tenían que producir, digamos, como examen final, una puesta de no más de 15 minutos, que no fuese un recorte, o sea, una escena, sino que tenían que hacer una toma de partido general sobre la obra y producir un propio hecho dramático. Entonces mi caballito de batalla, mi frase caballo de batalla era, a mí el Otelo de Shakespeare ya me lo contó Shakespeare, ahora contame el tuyo. En general, en los últimos años, lo que fui notando, esto ha motivado proyectos áulicos, etcétera, es que la mirada de género se impone, ¿verdad? O sea, esta cuestión, digamos, un Otelo donde se produce un femicidio, está clarísimo que esto es así, digamos, es algo que manda, pero también se aparecen otras lecturas completamente diferentes. Y la pandemia apareció. Ya el año pasado hubo un proyecto integrador muy interesante de una alumna peruana muy interesante que la tituló Eva, finalmente, donde tomó la temática del femicidio, pero haciendo correlación con el hipotexto de que toda la acción dramática a partir de la partida de los personajes desde Venecia hacia Chipre, bueno, por supuesto se produce en una isla, y qué significa también, ¿no?, para estas mujeres de la obra estar aisladas. Entonces, bueno, se van generando, digamos, líneas de pensamiento mucho más. Siento que he tenido el tiempo, al no tener la posibilidad de hacer práctica de actores, el tiempo de poder adentrarnos más en ese tipo de discusiones, proponer la investigación, me olvidaba de la ponencia de Diego,
Les exijo hipótesis, ¿no? O sea, pero ¿cuál es tu hipótesis? Bueno, ¿y cuál es tu marco teórico? ¿No? Esta cosa de, bueno, vamos. Según me chusmean, a mí me tienen catalogada como profe muy exigente. Pero se anotan igual, este año se me anotaron 2 personas como que tomaron la materia como electiva, y todos los años se anota alguien como electivo, o sea, evidentemente no debe ser tan jodida la mano, pero saben que los voy a hinchar, no con esta cuestión del fin, tampoco me interesa, sino por la cuestión del proceso, de que se puedan adentrar en el proceso. Entonces sí, lo que me empiezo a autocuestionar como docente, creo que nos está pasando a todos, porque también me pasó todo lo que estuvimos comentando, ¿no? Lo que ustedes estuvieron comentando, lo tomo, no puedo no tomarlo, me toco el final, o sea, tengo toda la información de todos ustedes. Esta cuestión de la vulnerabilidad, esta cuestión de la solidaridad entre compañeros, que realmente se vio de manera muy manifiesta, sobre todo este año, que también apareció el cansancio, digo, todo eso está, digamos. ¿Qué es lo que yo me formulo como docente a partir de esta experiencia? Digo, bueno, la enseñanza, el año que viene probablemente ya estemos dando clases nuevamente de manera presencial, pero yo no soy la misma docente, ni la misma persona. Y no puedo volver a dar clases como daba. Eso es lo que me estoy cuestionando. Y lo digo con cierta emoción, porque quizás la emoción que produce la incertidumbre o la angustia. Es decir, bueno, ¿qué es hacer teatro hoy en día? Les traje, por supuesto, a mis alumnos a lo largo de la cursada otros postulados, ¿no? Por ejemplo, Brecht. Brecht creía que con el teatro podía cambiar el mundo. Eso después se descreyó. Y yo no sé si tengo ganas de volver a creer en eso. Si a través del teatro no podemos cambiar algo, ¿no? Nietzsche, ni hablar, yo soy una fanática, soy nietzscheana así, o sea, desde chiquita. Mi papá a los 14 años me dio Nietzsche para leer, tenía problemas mi viejo. Pero, ¿no? Plantearnos cuestiones realmente muy profundas. ¿Qué significa la pandemia? ¿Qué significa este atravesamiento? ¿Qué significa para nosotros como humanidad? Entonces, haber podido abordar ese espacio de reflexión con los alumnos hace que yo no pueda, insisto, ser la misma. Entonces me estoy reformulando todo. No tengo una sola respuesta a lo que me estoy formulando. Simplemente tengo puras preguntas y puras ganas de intercambiar con colegas. Estoy esperando terminar mi presentación para que podamos empezar a darnos, a tirarnos ideas. Porque realmente, ahora se abrieron los protocolos, o por lo menos hay una apertura, un aforo para el hecho teatral, y digo, ¿de qué vamos a hablar? Yo tenía proyectos antes de que inicie la pandemia, y el otro día lo hablaba con mi marido, somos socios, tenemos nuestro propio colectivo, o nuestra propia productora, como quieran llamarlo, según el punto de vista político que le querramos poner, y tenía un proyecto que lo estoy todavía trabajando, que es trabajando la animalidad de los personajes, con unos bailarines, trabajando la animalidad de los personajes de Macbeth, este otro personaje hablando sobre Ofelia. Yo siempre trabajo Shakespeare con una mirada latinoamericana, así de meterme en la reescritura, ¿no? O sea, en otro lugar. Y lo que le comentaba a Walter, que es mi pareja, el otro día, es, no quiero hablar de eso, yo ya no quiero hablar de estas cosas. Me parece vacío, me parece snob, podríamos decir, senza nobiltà, que de ahí viene. Digo, me parece que no tiene sentido, entonces me pregunto, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo voy a encarar la materia el año que viene? Porque este año ya estaba acomodada, ya sabía que estábamos en pandemia, ya sabía que le iba a dar desde casa, me armé un cronograma divino, tenía todo el tiempo del mundo de propiciar lecturas, de propiciar debates, con los alumnos, mucho tiempo. También yo me extiendo, no corto, si tengo que seguir, sigo, me he extendido hasta 2 horas por clase las veces que hizo falta, porque realmente disfruto de lo que hago. Creo que es la única razón por la que hacemos esto. Y sin embargo digo, bueno, y ahora en la presencialidad, cuando vuelvo a la presencialidad, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Con qué material voy a trabajar?
porque no me quiero perder tampoco todo esto que apareció en la virtualidad, que apareció en el formato online, ¿no? De la investigación, donde los chicos tuvieron mucho más tiempo de meterse a fondo con las temáticas propias de la obra, de poder identificar dónde están las pulsiones, dónde están las tensiones, hacer la correlación, por supuesto, con el aquí y ahora. Entonces me parece que es... que en alguna manera estamos en un momento interesante, como mencionó Jorge, lo cual es muy difícil porque hay que estar a la altura de los tiempos interesantes y ver qué es lo que realmente, y dar testimonio, ¿no? Yo les decía todo el tiempo esto a los chicos, aprovechemos para dar testimonio, no hablemos de cosas que ya no están y que ya no van a estar. Porque realmente dentro de muchos siglos se va a hablar de este periodo, se va a hablar, porque realmente la pandemia nos atravesó. Yo digo que de alguna manera la pandemia lo que vino a traernos es el sentido trágico de la vida, ¿no? Nacemos para morir, esto es así, biológicamente es así, nacemos sabiendo, quienes nos quieren primero, hasta que tomamos conciencia de la muerte en definitud nosotros, que en algún momento nos vamos a morir. Lo que hizo la pandemia fue ponernos la muerte en la puerta de casa todos los días, todo el día. Y hay que hacerse cargo de eso. Entonces, bueno, básicamente, digamos, mi reflexión pasa por ahí. Insisto, no estoy trayendo nada nuevo, simplemente puras preguntas. Sí, pero trajiste tu testimonio y todo testimonio. Justamente esa palabra testimonio creo que es clave en esta reunión, ¿no? Estamos haciendo eso, ¿no? Dando testimonio y buscando, además, qué sé yo, a mí yo pensaba, para hacer una muy conocida cita literaria, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, ¿no? Y no, seguramente estamos haciendo ese tránsito a ser otros, ¿no? Que por un lado nos incomoda, nos hace vacilar. Me parece, no me atrevo a decir sobre qué va a girar el debate, creo que ya está puesto sobre el tapete, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Laura, porque creo que, como vos decís, ¿no? Lo testimonial, además en tu presentación, en tu ponencia está muy vivo y nos invita a todos a seguir en esa línea, y eso, cambiar nuestros prejuicios, nuestra autopercepción, ¿no? Como docentes, que durante tantos años parecía estabilizada y esto lo desestabiliza, ¿no? Creo que una cosa que tuvieron en común, más allá de la emotividad, que siempre es bienvenida en las presentaciones de esta fecha, tuvo que ver con transformar lo trágico en creativo, ¿no? No solo para canalizar, sino también con aprendizajes que tienen que ver no solo con la profesión, porque creo que acá también se puso adelante la vida, más allá de que estamos en una institución y en un marco determinado y hay que cumplir con programas y con proyectos, eso no se deja de lado, pero se ponen otras prioridades que contribuyen, no digo a crecer, contribuyen a acompañar, ¿no? A acompañar, que tiene que ver con ese renombramiento, ¿no? Esto de ser acompañantes en el buen sentido, ¿no? Como pares y como tal vez adultos, ¿no? Que también estamos viviendo como una novedad estos tiempos, ¿no? Estos tiempos que, bueno, más allá los podemos calificar más que como interesantes y como patéticos, yo insisto con esa palabra, ¿no? Y bueno, invito a quien quiera ahora a tomar la palabra, ¿no? Con uno de estos puntos sensibles que se han ido tocando a lo largo de las presentaciones, ¿no? Que quiera agregar algo, profundizar alguna reflexión, compartirla. Gustavo, te escuchamos con suma atención.
Me habrán visto un poco inquieto porque fui a buscar un cuadernito y me voy a permitir leerles un par de pavadas que anoté. Yo recordaba que en las lecturas y relecturas y relecturas del ser y la nada, había en Heidegger algo sobre la angustia, y lo encontré. A ver. Hizo por tomar apuntes. 4 frasecitas. La angustia hace posible el miedo. El miedo es angustia caída en el mundo. La angustia nos abre la puerta sobre la nada. La angustia nos revela a nuestra insignificancia. Tiene que ver con la posibilidad de nuestra existencia, con la libertad. La angustia es un modo fundamental de estar en el mundo. La extrañeza ante lo que pasa. La angustia nos revela algo profundo y positivo, un modo de conocimiento de nosotros mismos y del mundo que antes no teníamos. Nada, esto es Heidegger, o sea, ojalá yo pueda escribir eso. Trajiste el Dasein, yo no esperaba otra cosa. Digo porque cuando Jorge dijo la palabra angustia, dije, claro, es la apertura, es el volver a esa filosofía de la negatividad, tal vez como para empezar a entender este mundo. Y porque además, ¿saben qué? Los alumnos padecieron, sí, y nosotros también. Tuvimos miedo de morir, amigos. Tenemos. Somos grandes. No somos pibitos de 25 años que tal vez se decía que corrían menos peligro. Entonces digo, si somos académicos, somos profesores, y además tenemos una altísima cualidad humana, como los acabo de escuchar, claramente la pregunta sobre volver a retomar esos textos, volver a conjugar esos que se pudieron hacer preguntas en otras épocas, y porque tal vez tengamos que marcar algo, no lo sé. Pero sí sé que le di paso a la angustia, a la pregunta, y que tal vez eso hizo que mis clases empiecen a ser más efervescentes para mí. Y me dio vida la angustia. Entonces digo, me parece que está bueno lo que decía Jorge, lo que decía Carlita, lo que dice Laura. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, después de Heidegger, no sé. Tremendo. Son mis apuntes, chicos, o sea, por eso digo, maravillosos. ni llego a poder pensar en Gustavo. Estoy un poco pasada en edad, pero... Un minutito, quería agregar algo más que me pareció muy bueno, me pareció maravilloso el encuentro con la gente de hoy. Eso quería decirlo en un principio. Lo que dijo Laura también me pareció hermoso. Yo lo que observé durante todo este tiempo, y me acordaba de Hombres y Engranajes de Sábato, cuando él decía, ¿quién se imaginaba la cara de Da Vinci cuando se miraba frente al espejo, ¿no? Y a mí me parece que todo este tiempo fue un poco eso, de vernos al espejo, decir quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos realmente? Porque una cosa es lo que creen que somos y otra cosa es lo que somos realmente, ¿no? En la parte filosófica. Y esa profundidad que nos hizo meternos internamente en nuestra propia vida y dar vuelta a todo para ver hasta dónde llegábamos, y sentir esa sensación de lo que decía Gustavo, ¿no? Es decir, bueno, somos grandes, y a mí el otro día me educó un psicólogo, psiquiatra que decía, bueno, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona? Y entonces todos se miraban y decían, pero hacémelo con unas manos, le decía. Entonces la persona hizo, puede vivir más o menos esto. ¿Y qué edad tenés? Entonces le hizo sacar los dedos, bueno, ¿cuánto te queda? Y eso que quedaba
era lo que uno dice, bueno, ¿cuánto más quedará, no? Y yo soy uno más bajo el sol, nada más que eso, y entonces uno empieza ahí a decir, bueno, hay que cambiar la inercia porque esto tiene que funcionar de otra manera, porque la otra ya no sirve, no tiene sentido. Y creo que todos hemos aprendido un poco eso, y en los años que estudié numerología, la numerología también decía que nos hace o nos pide aquello que tanto nos cuesta. ¿Qué es lo que nos cuesta? Es lo que viene permanentemente en la numerología, sale diciendo, vienen y te golpean la puerta y te dicen, mire, usted debe esto, tiene que pagar esto porque lo debe, tiene una deuda, es esto. Y uno le dice, mira, ahora no tengo tiempo, lo voy a hacer en otro momento, y ahora es el momento de empezar a trabajar toda esa parte de uno, ¿no? Es decir, eso que siempre negué a hacerlo, no quiero hacerlo, voy a hacerlo en otro momento, voy a ver cuándo lo hago. Y ahora nos golpean la puerta y nos dicen, bueno, esto todavía lo tenés adeudado, a ver cuándo lo vas a resolver. Y se nos acaba el tiempo, o sea, eso es lo que yo sentí en este momento de pandemia, ¿no? Y creo que, nada, que el resumen un poco de todo lo que charlamos entre todos, y la verdad que un grupo maravilloso de todo lo que he escuchado hoy. Me pareció, no lo viví antes en otros grupos, esto lo quiero aclarar, y me pareció muy, muy interesante cada una de las palabras de ustedes. Sí, creo que se dio una, no voy a usar un cliché, una química especial, ¿no? Creo que desde la primera presentación. ¿Algún otro comentario? ¿Algún tema que les gustaría profundizar? ¿O ya estamos un tanto agobiados? Cristian quiere decir algo. Cristian, no te veía. Cristian, ¿Me permiten? Es que no sé levantar la manito acá en el teléfono, porque Jorge decía que se nos va cortando la vida, pero también la visión. Yo ya, digamos, tengo loco al negro de acá de Morón que le voy a comprar los anteojos truchos porque no quiero ir a... Yo hago lo mismo, yo los compro en farmacia. Lo haces bien, mi mujer me mata cuando vengo con estos plásticos, pero... Un poquito más elevado, ¿viste? En farmacia. Miren, digamos, es un síntoma de pobreza lo que acabo de decir, pero también quería reflexionar sobre algo que me obsesiona desde que empezó este lío, ¿no? De la pandemia. Porque habían otros líos, ¿no? No es que nosotros venimos del paraíso, sino que, digamos, se profundizaron algunas cosas. En lo particular, a mí siempre me obsesionó, leyendo, estoy también, como ustedes, asombrado y maravillado de la química que se dio acá, como dijo Elsa, pero también en esto. Siempre me cuesta el equilibrio en general, y en esta época donde la verdad que es lo que hay que hacer es equilibrio, traté de conjugar dos cosas que me suceden a mí, que es la acción en el territorio, digamos. Una de las cosas por las que yo la paso bien cuando voy a Palermo, porque voy en el auto a 130 kilómetros por hora en la autopista, vivo acá en Castelar, y llego y pienso, digamos, esa cosa dual que uno tiene entre el pensamiento y la acción. Y me vino a la cabeza desde que empezó la pandemia la ley del accidente que gravita sobre gente mejor que nosotros, como Heidegger, ¿no? Y muchos de los que mencionamos acá, Berardi, ¿no? Y me acordaba de Gurdjieff, que es un mistagogo que quizá conozca, que a los 70 años era un tipo que movía cosas a distancia y las voluntades de la gente, y murió gente en su secta. Era una locura la vida de ese tipo. A los 70 casi se mata con el auto. Y él reflexionaba que como una persona que tiene tanto poder, más allá de la comprensión del mundo y todo el bagaje que traía de conocimiento místico, esotérico, como le quieran llamar, estaba como cualquier otro humano a expensas de que pasara un auto y lo pisara. Y me acordaba de otro, que está diametralmente opuesto, que es Walter Benjamin, que lo atrapan. Él confiado cruza a España creyendo que zafa de los nazis y lo agarran en la frontera y lo fusilan, ¿no? Entonces, digo esto porque me obsesionó durante toda la pandemia tratar de equilibrar el lado, porque
como calculo que la mayoría de ustedes, estar sentado, ahora mismo por ejemplo estoy sentado acá, creo que llamé a los albañiles a mi casa para poder picar paredes y sacarme toda la mala sangre de estos 2 años de pandemia, ¿no? Sentados, fríos, viejos, envejeciendo, perdiendo la vista acá, sentados frente a aparatos que no comprendemos, ¿no? ¿Cómo equilibramos ese mundo que de hostil se hizo gélido y quieto con la acción, ¿no? Que es algo que a mí me interesa? A mí les abro mi intimidad. Estoy obsesionado con mi tierra, que es San Juan, y allá tenía todo mi movimiento, un centro cultural en Hacha, en el norte de San Juan. Todo se frenó. Se murieron 2 o 3 compañeros adentro del centro cultural. Allá yo no pude viajar, no hubo velorio. Mi principal socio, que es un doctor en sociología, poeta, muy importante, sanjuanino, le comenzó una enfermedad ahora y yo no sé si lo voy a volver a ver. Digamos, es tan crudo lo que sucede, que equilibrar pensamiento y acción es lo que a mí se me impuso, ¿no? Yo he tratado de, por ejemplo, dibujé menos y empecé a tallar más, porque sentía que eso era físico y que me he cortado los dedos con las gubias, así, porque digo, tengo que hacer algo que parezca pelear, ¿no? Esa cosa que a mí, que siempre he tenido de darle batalla, me parece que es también lo que tenemos que alimentar en nuestros alumnos, ¿no? Porque yo he sentido una comodidad, como una quietud, o gente que vienen, que le debe pasar a usted, o quizá alguno lo ha vivido, que en determinado momento de la pandemia han dicho, yo la verdad que estoy joya, estoy bárbaro, yo estoy acá en casa, no me muevo, juego a los videojuegos, dibujo, en el caso nuestro del oficio del dibujo, el tablero hace esclavo al hombre del dibujo. Y yo siento que todavía tenemos que dar la batalla en la calle, en el territorio, y tenemos que mover a nuestros alumnos, y tenemos que movernos entre nosotros, y dar la pelea por afuera de estos aparatitos, ¿no? También, qué sé yo, como dice la compañera Laura, no tengo la respuesta a eso, pero la verdad es que lo busco con una intensidad, y lo necesito tanto, como ahora mismo quizá darles un abrazo a ustedes en la realidad, que bueno, me lo planteo como objetivo, como angustia. Eso, perdón. Bueno, creo que todos quedamos un tanto sensibilizados con tu otro testimonio, ¿no? Que vos dijiste, bueno, les voy a abrir mi intimidad y bueno, creo que este espacio también ayuda a que nos animemos a hacerlo, esto de dar la pelea por fuera, ¿no? Y combatir la inercia, porque también ese es otro riesgo de la virtualidad, como vos decís, un espacio tal vez que genera una fantasía de confort cuando la vida está afuera, ¿no? Cuando la pelea, la lucha está afuera. Sí, creo que es fuerte pensarlo y decidirse a hacerlo, ¿no? En un mundo así que, como decías, sí, es más que hostil, ¿no? Pero al mismo tiempo tratar de no mostrar los miedos, ¿no? Porque ya están los temores de los alumnos y nuestros propios miedos, de algún modo confundidos con los de ellos, ¿no? Y de ahí entran a jugar esos lazos solidarios de los que se habló en un principio, ya sea entre pares, docentes y alumnos, los asistentes, ¿no? Para volver al ámbito académico, pero sin perder de vista que cada uno de esos individuos con los que trabajamos también tiene su contexto familiar, sus dificultades, sus inocencias, ¿no? Eso también de hacerles perder esa inocencia, bueno, aquí estoy cómodo, no me va a pasar nada hasta que pasa. Bueno, no quiero extenderme yo, no sé si hay alguien más que quiera reflexionar o digamos, profundizar algún tema o ya estamos. Yo quiero abonar a esto de simplemente de agradecer la calidez, tampoco nunca me había pasado. En general yo me siento bastante aislada porque Escénicas tiene un formato extraño donde yo no conozco a ninguno de mis colegas y me cruzo quizás con Jorge, que no estamos en la misma carrera, y de pronto voy a Mario Bravo y me encuentro con otro docente y así, ¿no? O sea, entonces está bueno cuando te encontrás con colegas, ya sean los pasillos de la facu, bueno, en este caso ni hablar, ¿no? Porque un poco, yo les cuento chiquitito, estoy cursando una maestría,
Entonces también estoy pasando por la experiencia como maestranda, en este caso como alumna, ¿no? De esto de estar recibiendo tanta info, y el otro día hablábamos en la maestría somos un montón encima, porque con esto de que es virtual se anotó muchísima gente, entonces hay de toda Latinoamérica, pero hablábamos de cómo nos hacía falta Radio Pasillo, ¿no? Esto de encontrarnos un rato entre clase y clase, ¿no? Y sentirnos. Entonces, nada, agradecer mucho eso, porque la verdad que, y nada, mantengamos el contacto, que no se corte. Sí, y que se concrete que esto no sea virtual, ¿no? Que llegue el momento de encontrarnos en algún cafecito amigo o nuevo, porque creo que algunos de los cafés que rodeaban la institución ya no están más, ¿no? Lamentablemente, pero sí sería maravilloso. Bueno, no puedo dejar de pasar un aviso que tiene que ver justamente con ese espacio que es el de reflexión pedagógica, ¿no? El programa de reflexión pedagógica, que creo que, a ver, no estoy viendo el chat, pero ahí está justamente en el chat, para quienes no lo conocen, pero creo que ya todos los presentes lo conocen, ¿no? La facultad propone a quienes estén interesados este programa de reflexión pedagógica. Ahí están las materias y demás. Bueno, y Gustavo ha compartido, por supuesto, ya iré inmediatamente después de esta presentación, voy a chusmear a Lento, vamos a ver esa producción que me quedé con las ganas de seguirla viendo, me imagino que el resto también. Así que bueno, creo que es el momento de despedirnos, ¿no es así, Carlos? Ya estamos muy cerquita. Sí, gracias, estuve atento a todos. La idea, este espacio es de ustedes, yo estoy como detrás, no quise intervenir, porque aparte se creó un lindo clima que lo compartí con ustedes también, desde atrás, porque esa era la idea. Y bueno, agradecerles desde la facultad todo el esfuerzo, toda la creatividad, todo el interés, la motivación, todo lo que hacen, porque la facultad siguió adelante gracias a ustedes, ¿sí? Gracias al esfuerzo de ustedes, a la voluntad de ustedes, y gracias también, hay que decirlo, al modelo que tenemos, el modelo pedagógico que nos cohesionó. Si no hubiésemos tenido este modelo, se hubiesen desagregado todas las prácticas. Seguimos siendo facultad y seguimos siendo con buenas prácticas y buenos resultados, porque estamos nosotros y estamos en este marco. Y bueno, y mil gracias por todo y por este espacio hermoso que se creó. Y siempre es lindo encontrarnos, ¿no? Me da mucha felicidad verlos. Realmente me puse muy feliz. No sé, empecé cuando lo vi a Gus, que entró, que estábamos en la trastienda y entró, y nos pusimos felices, y después a todos. A Elsa la vi el otro día. La vi, estuvo por acá, ayer, ¿no? Sí, ayer y la semana pasada también. ¿Sí? Claro, la semana pasada nos también. Nos reencontramos seguido. Claro, y el viernes tal vez, no sé por qué. ¿Cómo? Tal vez el viernes también, porque también me toca el viernes, pero como expositora. Ah, no sé, no me acuerdo que tengo el viernes. A Gustavo está levantando la mano. Sí, está levantando la mano, Gus. Sí, también, bueno, puedo parecer un salame, pero no me importa igual. No, nunca vas a parecer eso. No, quería también en tu voz, Carlos, si podés, agradecerle a Bruno. Bruno ha sido, la verdad, muy amable. Cualquier cosa que escribíamos inmediatamente la respondía. A Damián, sí. Damián un capo también. Damián es un genio. ¿No? Y bueno, a Yelén también, ¿no? A Yelén, sí. A Yelén. Y siempre con esa amabilidad. Damián y Yelén son míos. Tus pollos, Carlos, tus pollos. Sí, y de verdad que digo, y Hernán también, claro. A Graciela. Graciela, sí. Yo de verdad me sentí como dentro de la institución, gracias a los chicos. Yo que siempre me pierdo entre papeles, lo que hay que hacer, fechas, porque es mi styling. Ellos me andaban siguiendo y cada vez hice unas preguntas de lo más estúpidas, y increíblemente ellos me respondían con toda su paciencia. A los chicos también de capacitación del Zoom, creo que los volví locos. De verdad, entonces me parece que del otro lado,
nuestros compañeros de trabajo que hacen la parte administrativa académica han estado a nivel. A Sí, nivel. ahí, acá. Sí, Sí. Sí, Es verdad. es verdad. Sí, Es sí, verdad. sí, no hay que olvidarlo. Y se extraña verlos. Sí. Claro. Extraña cuando nos están esperando ahí para que nos notifiquemos y nos dan la carpetita el primer día. La verdad que se extraña un montón. Yo los Sí. extraño. Total. Sí. Por eso tenemos, estos espacios se resignifican ahora, ¿no? Claro. Teniéndonos acá. Así que bueno, espero que todo esto pase pronto y nos podamos volver a encontrar. No sé si abrazar todavía, no sé cómo será, pero bueno, aunque sea encontrar. A mí me da risa porque yo me encontré con, ahora que se abrió un poco, me encontré con alguna gente, con unos amigos, qué sé yo, con mi familia, qué sé yo, a mi hermano hace mucho que no lo veía, y cuando estábamos hablando, bueno, nos vemos, y vamos a hacer con distancia, para cuidarnos, y nos veíamos y nos abrazábamos. Yo lo veía a mi hermano y lo abracé. Ya está, digamos. Sí. No me importaba, no, o sea, realmente no. Entonces es como que hay un impulso para preservarse y cuidarse, y otro impulso que es el afecto, que es la necesidad de que te abrace y que está con tus seres queridos, ¿no? Pero bueno, ojalá que pronto nos podamos volver a ver, qué sé yo. Y el otro día tuve que ir hasta Recursos Humanos, y sí, hay bares cerrados, el barcito de al lado cerró. Sí, el de Diego sí, creo que ya a fines del año pasado. Sí, el sí, famoso sí. bar de Diego con su música y sus discos. Fernando, de la Palermo Gráfica, cerró. Fernando, claro. Es muy triste todo eso, la verdad. Sí. Sí, porque gente que es ya la tradición y el folclore, ¿no? Del barrio y todo. Sí, también son pérdidas en otra escala, pero para nosotros son pérdidas, sin dudas. Y para ellos, pobre, que es, no sé, su fuente laboral. No, ni qué decir, claro, ni qué decir con ellos. Sí. Bueno, quizás todo renazca, ¿no? Y cuando volvamos, aparte el impulso que tenía la UP, ¿no? Toda la vitalidad en el barrio. El impacto que tenía era impresionante. Bueno, yo le quiero agradecer primero a Elsa, que siempre es tan amable y tan dispuesta cuando la convocamos a coordinar, ella siempre dice que sí, y lo hace tan bien, aparte, así que gracias, Elsa. Y a todos ustedes, profes, que realmente, bueno, brillante todo lo que dijeron, lo que expusieron, y aparte me encantó porque si se abrieron tanto es porque se sintieron cómodos, ¿no? Entonces, eso me gusta, generar un espacio seguro, como dicen ahora, ¿no? Donde no corremos ningún riesgo, digamos. Estamos entre gente buena, de buena gente, somos todos, y aparte entre gente que siente, que estamos a flor de piel, y bueno, y nos comprendemos, y nos emocionamos con lo que le pasa al otro, ¿no? Y ojalá, Cris, puedas volver a San Juan, a tu centro cultural, que yo ya lo conocía de antes, me lo habías comentado, y ojalá que puedas ver a tu amigo, y que tu amigo esté bien, y ojalá que esté todo perfecto, ¿sí? Ojalá. Bueno, les mando un abrazo gigante a todos, y gracias por este momento. Igualmente. Que vivimos. Beso a Todo todos. bueno. Lo mismo, abrazo a todos y a todas. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Nos veremos en otro momento. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias a todos. Chao. Mil gracias.